Lo que les pido es que ahora tengo que hablar con el micrófono, que me voy a olvidar 200.000 veces. Que me pregunten lo que quieran porque es un tema, la nutrición en general, una especialidad que nos involucra a todos, porque todos comemos, y a todos nos pasan cosas con la comida. Entonces, todos tienen seguramente alguna duda o algo relacionado con este tema por experiencias propias. Así que ustedes pregunten, que no hay ningún problema, porque van a ver que la parte más linda no la voy a dar, lamentablemente, que es la parte hedónica de comer por placer, porque no es lo que me pidieron que diera. Entonces vamos a hablar específicamente de regulación fisiológica de las señales de hambre y saciedad. Si tenemos tiempo vamos a hablar de tejido adiposo, pero todo depende cuánto ustedes enganchen preguntando. No tengo ningún problema, ustedes no me conocen, pero yo soy totalmente accesible, soy lo más desestructurada que hay, así que no tengan ningún tipo de reparo en preguntarme cualquier cosa que quieran. Bueno. Hola. Hola. Dijimos que vamos a hablar solamente de un aspecto dentro de la conducta ingestiva, aquellos factores que hacen que nosotros comamos. Vamos a referirnos a uno que es el sistema homeostático y energético, pero no comemos solamente para mantener un balance energético, y eso todos lo sabemos. Comemos por otros factores. ¿Cuáles son esos otros factores por los que comemos? Uno, ya se los dije, por placer. Ese sistema que rige las ingestas se llama sistema hedónico y de recompensa. Es decir, hoy por hoy podemos decir que una vez alcanzado el umbral de supervivencia, las ingestas se hacen por placer. ¿Por qué otro motivo comemos? Bueno, por estrés. El sistema de estrés también genera aumento de las ingestas. Y por ende, el estrés genera obesidad. Obesidad de un tipo muy característico, que ahora vamos a ver en un ratito, que la grasa, si es que tenemos tiempo porque eso está dentro del tema de tejido adiposo, la grasa no se distribuye en todos los pacientes de la misma manera. Existe una distribución femoroglútea de la grasa y una distribución abdominovisceral. Si alguien tiene obesidad, y una obesidad mixta, lógicamente, que tiene ambos componentes, femoroglúteo y abdominovisceral. Si un obeso tiene obesidad femoroglútea, es lo mejor que le puede pasar dentro de su obesidad, porque ese tipo de obesidad o de depósito de grasa no condiciona enfermedad metabólica. ¿Qué va a tener ese paciente? Y bueno, podrá tener artrosis de rodilla, varices, por cuestiones mecánicas, pero no va a tener patología metabólica. Sí, aquel paciente que por ahí no tiene tanto exceso de grasa, pero lo tiene mal ubicado, que es esa distribución abdominovisceral, que a mí me gusta llamarla abdominovisceral porque nos dice mucho. Habla más allá de la grasa del panículo adiposo. La grasa del panículo adiposo es grasa que está bien acumulada, porque el panículo adiposo está para acumular grasa. El problema está en cuanto esa grasa se empieza a acumular en exceso o hay depósito de grasa visceral, abdominovisceral. Ese es el punto de partida y esa es la puerta de entrada para la enfermedad metabólica que tiene el obeso. ¿A qué vino todo esto? Estábamos hablando del sistema de estrés como uno de los sistemas que rigen nuestras ingestas. El estrés condiciona este segundo tipo de obesidad que les nombré, la obesidad abdominovisceral. O sea que es doblemente complicado porque no solamente aumentamos el tejido graso, sino que lo depositamos en un lugar que es nefasto, porque produce distribución abdominovisceral de la grasa. ¿Entienden? Y me faltaría otro sistema que está
relacionado con las ingestas. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? Bueno, eso puede estar dentro del sistema de estrés, del sistema hedónico y de recompensa, porque cuando uno come buscando placer, muchas veces lo hace como una vía de escape para canalizar una situación psicoemocional. ¿Cuántas veces comemos porque estamos cansados, nerviosos, ansiosos, aburridos? Saben que no voy a hablar de este sistema hedónico, solamente me voy a referir en 2 o 3 conceptos para que vean lo importante que es. Primero quiero que me digan el cuarto sistema que rige las ingestas. Bueno, eso sería el sistema energético, al que vamos a referirnos ahora, homeostático y energético. Comemos por hambre, comemos por la necesidad de subsistencia, pero ¿por qué otra cosa comemos? Bueno, por el sistema social, el sistema social y de medio ambiente. ¿Cuántas veces comen sin hambre, están en una reunión con un paquete de un bol con papas fritas y las están comiendo por inercia porque están entretenidos, la están pasando bien, es un momento placentero? Sin reparar en el placer que les está dando la comida. No estamos hablando del sistema hedónico, porque no están reparando ni en lo que están comiendo. El sistema hedónico es un sistema muy interesante. El sistema hedónico consiste en una secreción permanente de dopamina. Cuando nosotros queremos obtener placer, tenemos que secretar dopamina. O dicho de otra manera, cada vez que secretamos dopamina, sentimos placer. Ese placer que nos da la dopamina es un placer que tiene una característica particular, que es ser anticipatorio a la recompensa. Es decir, ustedes imagínense que están sentados en el sillón y se acuerdan que tienen el helado en el freezer y que lo van a ir a atacar, o que tienen un chocolate en esta época más que helado. Ese placer que ustedes sienten antes de tomar contacto con la recompensa, que la recompensa es ese chocolate o ese helado, es algo que alguna vez me gustó y esa información quedó almacenada en el hipocampo y en la amígdala, en el sistema nervioso, y hace que permanentemente yo esté tratando de evocarlo, aquello que dejé almacenado como placentero, ¿entienden? Pero la dopamina genera ese placer anticipatorio a la recompensa. Y a su vez es el motor de búsqueda de aquello que alguna vez me dio placer. Es decir, yo estoy sentada en el sillón y el neurotransmisor que me va a impulsar a levantarme e ir a buscar la recompensa es la dopamina. Existen varios disparadores de la secreción de dopamina. No solamente los alimentos, sino cualquier alimento produce secreción de dopamina. Un tallo de apio no me va a generar secreción de dopamina. Son los alimentos que se llaman comidas, o las comidas que se llaman de confort. Son aquellas carbograsas, porque en general son combinaciones de grasas y de hidratos de carbono que vuelven a esos alimentos placenteros y adictivos. Es más, la industria estudia la combinación exacta que tiene que tener de grasa, de sal y azúcar para que ese alimento se vuelva placentero y se vuelva adictivo. Por ejemplo, las galletitas cerealitas, vieron que uno empieza a comer cerealitas y no puede parar, están estudiadas y analizadas por la industria de los alimentos para que esto suceda. Y nosotros comemos sin darnos cuenta todo lo que hay atrás de un producto que estamos consumiendo. Es terrible. Entonces dijimos que la secreción de dopamina no solamente depende de los alimentos, hay otros factores que generan secreción de dopamina y mantienen unos circuitos que se llaman mesolímbicos, que son los circuitos del placer, activos a partir de la secreción de dopamina. Una, dijimos que eran uno de los disparadores, las carbograsas, las comidas de confort,
¿qué otro disparador de la secreción de dopamina les parece que puede existir? Bueno, como lo englobamos dentro de la misma bolsa que las carbograsas. ¿Qué más? El alcohol, las drogas, las sustancias adictivas y el sexo. 4 disparadores de la secreción de dopamina. Y hoy se incorpora otro más, que ¿saben cuál es? La tecnología. Hoy se incorpora la tecnología como disparadora de la secreción de dopamina. Muchas veces, cuando falta alguno de estos disparadores, tratamos de secretar dopamina por otro lado. ¿Qué le pasa al que fuma y deja de fumar? Come más. ¿Qué pasa cuando estamos haciendo dieta y fumamos? Fumamos más. Entonces, tengan en cuenta que el sistema hedónico y de recompensa tiene que ver más que nada con la secreción dopaminérgica, en el circuito mesolímbico del sistema nervioso. Pero no me voy a referir a ese sistema. Entonces queda claro que no solamente comemos para mantener una homeostasis energética, comemos por otro montón de factores. Dale. Para algunos sí, para otros no. Para algunos sí. La actividad física produce secreción de endorfinas y produce una sensación, pero no en todos, una sensación que es placentera. Un cansancio que se describe como placentero. Cuando vos volvés del gimnasio, que estás hecho bolsa, que no te podés mover, sentís una sensación placentera. Pero no sucede en todos los pacientes, como no todo paciente que esté estresado come más. 2/3 de la población ante el estrés engorda, come más. Pero hay 1/3 restante que sufre anorexia. No anorexia como patología nerviosa, la anorexia nerviosa. No, anorexia, que significa abolición de las ingestas. O sea que no todos vamos a responder fisiológicamente de la misma manera o ante un estresor o ante lo que sea. ¿Entienden? ¿Quieren preguntar algo? ¿No? Bueno, dale. Sí. Todo lo que a vos te puede generar placer. Algunos será, yo juego al candy y a mí me gusta, para mí el candy, que es de mi rango etario, mis hijos se ríen porque ustedes no juegan al candy, pero yo sí, y todos los que tenemos más o menos mi edad, cuando yo tengo un minuto libre y me quiero entretener con algo, me pongo a jugar al candy. Para mí eso puede ser un disparador de la secreción de dopamina. Obviamente para ustedes no, para ustedes puede ser una red social, o la Play, o lo que sea, qué sé yo, Pero bueno, díganme que hay alguien que juega al candy así me siento acompañado de esta edad, ¿sí? Bueno. Bueno, ¿quedó claro? Vamos a hablar entonces de este sistema. Esperen. Esperen que vamos a ver si podemos... Ya conozco las mañas de mí. Bueno, este sistema se basa en controlar inconscientemente, porque nosotros cada vez que comemos no estamos pensando que estamos haciendo balance calórico positivo o negativo, que es lo que estamos haciendo fisiológicamente. Pero el objetivo que persigue este sistema es mantener un control entre el consumo y el gasto energético. Y esto es importante, porque deberíamos saber reconocer las señales de hambre. Las señales de saciedad, este sistema va a tener 2 protagonistas, que cuáles van a ser el hambre y la saciedad. Deberíamos saber reconocer las señales de hambre, que eso muchas veces no sucede, y deberíamos comer cuando tenemos hambre. No digo dejar de comer cuando ya estamos saciados, porque eso es más difícil y ahora van a ver que este mecanismo puede fallar. Pero la sensación de hambre es una sensación fisiológica mucho más certera que
la de la saciedad. Lo que pasa es que se va distorsionando y la vamos distorsionando iatrogénicamente. ¿Alguno de ustedes fue a un nutricionista, a una licenciada en nutrición o a un médico nutricionista? Ay, me molesta mucho la luz, no sé cómo ponerme. ¿Alguno fue? ¿Sí? ¿Qué es lo primero que les dicen? Bueno, eso es muy difícil y ahora te voy a explicar por qué. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? Con respecto a la arquitectura de las comidas. ¿Qué hay que hacer? Las 4 comidas principales y colaciones. Ahora, ustedes van en general porque quieren bajar de peso o por una cuestión de nutrición deportiva o por alimentación saludable, pero en general es porque uno quiere bajar de peso. Es más, yo hice primero medicina del deporte y después hice la especialidad de nutrición porque el paciente que venía a hacer bajar de peso, 67% de sobrepeso y obesidad en el mundo, es lógico que el gran volumen de pacientes va a querer venir a bajar de peso al consultorio. Bueno, entonces el nutricionista te dice que vos tenés que comer cada 3 horas. ¿Esa es una recomendación certera? Y máxime si yo quiero que el paciente baje de peso. ¿Yo puedo obligar al paciente a hacer una colación a las 10 de la mañana cuando él tiene hambre a las 12? Es ridículo. Es ridículo que nosotros, como profesionales, forcemos una ingesta en nuestro paciente cuando no tiene hambre. Entonces, ¿qué es lo más sensato? Volver a las señales de hambre, decirle al paciente, mira, come cuando realmente tenés hambre. Y si no tenés hambre, no le hagas la colación. ¿Por qué vas a estar obligado a comer? Es más, cuando nosotros queremos que ese paciente baje de peso, el ABC es que ese paciente tenga una hormona de manera basal controlada. ¿Cuál es esa hormona que es anabólica? La insulina. Es decir, el ABC del descenso de peso es que la insulina esté baja, porque la insulina es la hormona anabólica por excelencia. ¿Qué pasa cuando yo obligo al paciente a comer cada 3 horas y le doy una barrita, vive en estado de hiperinsulinemia, vive secretando insulina, cada vez que come secreta insulina? ¿Es una situación metabólica factible para el descenso de peso? No. No. Bueno, mira, una cosa es la nutrición deportiva, cuando vos querés lograr efecto anabólico para un fin determinado. Otra cosa es la alimentación saludable y la alimentación acorde a mantener un peso. Además, lo que hace el físico-culturista es no responde a ningún canon nutricional ni científico. Es más, yo hago 20 y pico de años medicina del deporte y nutrición y nunca me vino a ver alguien que haga físico-culturismo. Yo hago medicina del deporte. Ellos se manejan solos, no van a ir al médico. Puedo ver triatletas, puedo ver jugadores de fútbol, de rugby, pero ese no va a venir al médico porque sabe que yo no le voy a promover la inyección de estano o que no le voy a dar un anabólico porque va en contra de mis principios médicos, ni voy a generarle un descontrol alimentario, no lo hago, ¿me entienden? Entonces no consultan, se manejan solos y así les va también, porque tienen una visión muy inmediata de la situación y no piensan qué pasa con ese cuerpo que tienen que llevar toda la vida. Bueno, eso es otra cuestión. Sí, sí. Bueno, entonces, tengan en cuenta esto, que deberíamos regirnos para comer por las señales de hambre.
Lo que pasa es que estas señales se van distorsionando y fíjense que durante la lactancia se crean las condiciones para que el bebé sea el que regule su propia ingesta. Y la madre lo que hace es estar atenta a reconocer las señales de hambre y saciedad de su hijo. Pero hasta los 3 años los nenes comen cuando tienen hambre. ¿Qué pasa después? Dejamos de comer una vez saciados. Ya se empieza a descontrolar todo. El reconocimiento del hambre y la saciedad y la autorregulación de la ingesta se van perdiendo a medida que crecemos. Por eso es importante entrenar al niño a detectar estas señales fisiológicas y respetarlas desde el inicio de la alimentación complementaria. Que el nene coma cuando tiene hambre, no estar ofreciéndole permanentemente comida o golosinas. Cuando tiene hambre va a comer. Para quedarse tranquilos que... Bueno, eso es lo que hay que fomentar como padres. Y hay ni hablar, ahora vamos a hablar de eso. Tengan en cuenta que las inapetencias, cuando son selectivas, no son patológicas en general. Que un chico no quiera comer el churrasco y quiera comer caramelos, es un chico que no está enfermo. El que tiene una inapetencia que sea patológica, no quiere comer nada. ¿Entienden? Entonces no podemos... Bueno, ahí está el error de la madre. La madre se dice que es la portera nutricional. Es la que va a determinar qué se come en la casa. Entonces, ahí está el error. Si al chico lo cría la abuela, con otra visión de la nutrición distinta, porque nuestros abuelos... comían, bueno, los abuelos de ustedes no, los míos, comían muy distinto a lo que comemos nosotros, o por ahí el abuelo malcría, es más complaciente. Entonces, bueno, ahí se va distorsionando el mecanismo de hambre y saciedad. Y además tenemos otros problemas que ahora los vamos a ver. Entonces, el reconocimiento del hambre es sencillo. Tenemos hambre, comemos. El reconocimiento de la saciedad no es tan sencillo, porque acá hay un montón de factores que interactúan, que ahora vamos a hablar. Bueno, esto es lo peor que podemos hacer, obligar a nuestros hijos a comer. ¿Y por qué obligamos? Por varias cosas, ahora vamos a hablar de esto. El ser humano siempre tiene aversión al derroche. El ser humano no puede, y eso nos viene de los bisabuelos de ustedes y mis abuelos, que vinieron escapando de las guerras. Eso de terminate el plato, ¿cómo vas a dejar esto? Esa aversión al derroche inconscientemente hace que nosotros no querramos desperdiciar nada. Cuando un nene deja un poquito de postre, ¿qué hace la madre? Se lo come. Porque no puede tirar un envase con contenido. La aversión al derroche. Y además hay otra cosa importante, que es la necesidad del cerebro humano de la completud. Y eso es importante. Eso lo descubre una psicóloga rusa cuando evidenció que las mozas no podían olvidarse el pedido hasta que no cerraban la mesa. Es decir, estaban atendiendo a una mesa y se iban acordando todo lo que esa mesa iba consumiendo. Ahora, una vez que cerraban la mesa y la mesa pagaba, no podían recordar qué es lo que había consumido esa mesa. Y a partir de esto se empieza a estudiar y se genera lo que se llama, de la psicología gestáltica, la ley de la completud. Esto de que el ser humano tiene la necesidad de completar el todo. ¿Cómo trasladamos eso a una recomendación nutricional para un paciente que quiere mantener un peso saludable o inclusive quiere bajar de peso? Lo que les pido es que ahora tengo que hablar con el micrófono, que me voy a olvidar 200.000 veces. Que me pregunten lo que quieran porque es un tema, la nutrición en general,
una especialidad que nos involucra a todos, porque todos comemos, y a todos nos pasan cosas con la comida. Entonces, todos tienen seguramente alguna duda o algo relacionado con este tema por experiencias propias. Así que ustedes pregunten, que no hay ningún problema, porque van a ver que la parte más linda no la voy a dar, lamentablemente, que es la parte hedónica de comer por placer, porque no es lo que me pidieron que diera. Entonces vamos a hablar específicamente de regulación fisiológica de las señales de hambre y saciedad. Si tenemos tiempo vamos a hablar de tejido adiposo, pero todo depende cuánto ustedes enganchen preguntando. No tengan ningún problema, ustedes no me conocen, pero yo soy totalmente accesible, soy lo más desestructurada que hay, así que no tengan ningún tipo de reparo en preguntarme cualquier cosa que quieran. Bueno. Hola. Hola. Dijimos que vamos a hablar solamente de un aspecto dentro de la conducta ingestiva, aquellos factores que hacen que nosotros comamos. Vamos a referirnos a uno que es el sistema homeostático y energético, pero no comemos solamente para mantener un balance energético, y eso todos lo sabemos. Comemos por otros factores. ¿Cuáles son esos otros factores por los que comemos? Uno, ya se los dije, por placer. Ese sistema que rige las ingestas se llama sistema hedónico y de recompensa. Es decir, hoy por hoy podemos decir que una vez alcanzado el umbral de supervivencia, las ingestas se hacen por placer. ¿Por qué otro motivo comemos? Bueno, por estrés. El sistema de estrés también genera aumento de las ingestas. Y por ende, el estrés genera obesidad. Obesidad de un tipo muy característico, que ahora vamos a ver en un ratito, que la grasa, si es que tenemos tiempo porque eso está dentro del tema de tejido adiposo, la grasa no se distribuye en todos los pacientes de la misma manera. Existe una distribución femoroglútea de la grasa y una distribución abdominovisceral. Si alguien tiene obesidad, y una obesidad mixta, lógicamente, que tiene ambos componentes, femoroglúteo y abdominovisceral. Si un obeso tiene obesidad femoroglútea, es lo mejor que le puede pasar dentro de su obesidad, porque ese tipo de obesidad o de depósito de grasa no condiciona enfermedad metabólica. ¿Qué va a tener ese paciente? Y bueno, podrá tener artrosis de rodilla, varices, por cuestiones mecánicas, pero no va a tener patología metabólica. Sí, aquel paciente que por ahí no tiene tanto exceso de grasa, pero lo tiene mal ubicado, que es esa distribución abdominovisceral, que a mí me gusta llamarla abdominovisceral porque nos dice mucho. Habla más allá de la grasa del panículo adiposo. La grasa del panículo adiposo es grasa que está bien acumulada, porque el panículo adiposo está para acumular grasa. El problema está en cuanto esa grasa se empieza a acumular en exceso o hay depósito de grasa visceral, abdominovisceral. Ese es el punto de partida y esa es la puerta de entrada para la enfermedad metabólica que tiene el obeso. ¿A qué vino todo esto? Estábamos hablando del sistema de estrés como uno de los sistemas que rigen nuestras ingestas. El estrés condiciona este segundo tipo de obesidad que les nombré, la obesidad abdominovisceral. O sea que es doblemente complicado porque no solamente aumentamos el tejido graso, sino que lo depositamos en un lugar que es nefasto, porque produce distribución abdominovisceral de la grasa. ¿Entienden? Y me faltaría otro sistema que está relacionado con las ingestas. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería?
Bueno, eso puede estar dentro del sistema de estrés, del sistema hedónico y de recompensa, porque cuando uno come buscando placer, muchas veces lo hace como una vía de escape para canalizar una situación psicoemocional. ¿Cuántas veces comemos porque estamos cansados, nerviosos, ansiosos, aburridos? Saben que no voy a hablar de este sistema hedónico, solamente me voy a referir en 2 o 3 conceptos para que vean lo importante que es. Primero quiero que me digan el cuarto sistema que rige las ingestas. Bueno, eso sería el sistema energético, al que vamos a referirnos ahora, homeostático y energético. Comemos por hambre, comemos por la necesidad de subsistencia, pero ¿por qué otra cosa comemos? Bueno, por el sistema social, el sistema social y de medio ambiente. ¿Cuántas veces comen sin hambre, están en una reunión con un paquete de un bol con papas fritas y las están comiendo por inercia porque están entretenidos, la están pasando bien, es un momento placentero? Sin reparar en el placer que les está dando la comida. No estamos hablando del sistema hedónico, porque no están reparando ni en lo que están comiendo. El sistema hedónico es un sistema muy interesante. El sistema hedónico consiste en una secreción permanente de dopamina. Cuando nosotros queremos obtener placer, tenemos que secretar dopamina. O dicho de otra manera, cada vez que secretamos dopamina, sentimos placer. Ese placer que nos da la dopamina es un placer que tiene una característica particular, que es ser anticipatorio a la recompensa. Es decir, ustedes imagínense que están sentados en el sillón y se acuerdan que tienen el helado en el freezer y que lo van a ir a atacar, o que tienen un chocolate en esta época más que helado. Ese placer que ustedes sienten antes de tomar contacto con la recompensa, que la recompensa es ese chocolate o ese helado, es algo que alguna vez me gustó y esa información quedó almacenada en el hipocampo y en la amígdala, en el sistema nervioso, y hace que permanentemente yo esté tratando de evocarlo, aquello que dejé almacenado como placentero, ¿entienden? Pero la dopamina genera ese placer anticipatorio a la recompensa. Y a su vez es el motor de búsqueda de aquello que alguna vez me dio placer. Es decir, yo estoy sentada en el sillón y el neurotransmisor que me va a impulsar a levantarme e ir a buscar la recompensa es la dopamina. Existen varios disparadores de la secreción de dopamina. No solamente los alimentos, sino cualquier alimento produce secreción de dopamina. Un tallo de apio no me va a generar secreción de dopamina. Son los alimentos que se llaman comidas, o las comidas que se llaman de confort. Son aquellas carbograsas, porque en general son combinaciones de grasas y de hidratos de carbono que vuelven a esos alimentos placenteros y adictivos. Es más, la industria estudia la combinación exacta que tiene que tener de grasa, de sal y azúcar para que ese alimento se vuelva placentero y se vuelva adictivo. Por ejemplo, las galletitas cerealitas, vieron que uno empieza a comer cerealitas y no puede parar, están estudiadas y analizadas por la industria de los alimentos para que esto suceda. Y nosotros comemos sin darnos cuenta todo lo que hay atrás de un producto que estamos consumiendo. Es terrible. Entonces dijimos que la secreción de dopamina no solamente depende de los alimentos, hay otros factores que generan secreción de dopamina y mantienen unos circuitos que se llaman mesolímbicos, que son los circuitos del placer, activos a partir de la secreción de dopamina. Una, dijimos que eran uno de los disparadores, las carbograsas, las comidas de confort. ¿Qué otro disparador de la secreción de dopamina les parece que puede existir? Bueno, como lo englobamos dentro de la misma bolsa que las carbograsas.
¿Qué más? El alcohol, las drogas, las sustancias adictivas y el sexo. 4 disparadores de la secreción de dopamina. Y hoy se incorpora otro más, que ¿saben cuál es? La tecnología. Hoy se incorpora la tecnología como disparadora de la secreción de dopamina. Muchas veces, cuando falta alguno de estos disparadores, tratamos de secretar dopamina por otro lado. ¿Qué le pasa al que fuma y deja de fumar? Come más. ¿Qué pasa cuando estamos haciendo dieta y fumamos? Fumamos más. Entonces, tengan en cuenta que el sistema hedónico y de recompensa tiene que ver más que nada con la secreción dopaminérgica, en el circuito mesolímbico del sistema nervioso. Pero no me voy a referir a ese sistema. Entonces queda claro que no solamente comemos para mantener una homeostasis energética, comemos por otro montón de factores. Dale. Para algunos sí, para otros no. Para algunos sí. La actividad física produce secreción de endorfinas y produce una sensación, pero no en todos, una sensación que es placentera. Un cansancio que se describe como placentero. Cuando vos volvés del gimnasio, que estás hecho bolsa, que no te podés mover, sentís una sensación placentera. Pero no sucede en todos los pacientes, como no todo paciente que esté estresado come más. 2/3 de la población ante el estrés engorda, come más. Pero hay 1/3 restante que sufre anorexia. No anorexia como patología nerviosa, la anorexia nerviosa. No, anorexia, que significa abolición de las ingestas. O sea que no todos vamos a responder fisiológicamente de la misma manera o ante un estresor o ante lo que sea. ¿Entienden? ¿Quieren preguntar algo? ¿No? Bueno, dale. Sí. Todo lo que a vos te puede generar placer. Algunos será, yo juego al candy y a mí me gusta, para mí el candy, que es de mi rango etario, mis hijos se ríen porque ustedes no juegan al candy, pero yo sí, y todos los que tenemos más o menos mi edad, cuando yo tengo un minuto libre y me quiero entretener con algo, me pongo a jugar al candy. Para mí eso puede ser un disparador de la secreción de dopamina. Obviamente para ustedes no, para ustedes puede ser una red social, o la Play, o lo que sea, qué sé yo, Pero bueno, díganme que hay alguien que juega al candy así me siento acompañada de esta edad, ¿sí? Bueno. Bueno, ¿quedó claro? Vamos a hablar entonces de este sistema. Esperen. Esperen que vamos a ver si podemos... Ya conozco las mañas de mí. Bueno, este sistema se basa en controlar inconscientemente, porque nosotros cada vez que comemos no estamos pensando que estamos haciendo balance calórico positivo o negativo, que es lo que estamos haciendo fisiológicamente. Pero el objetivo que persigue este sistema es mantener un control entre el consumo y el gasto energético. Y esto es importante, porque deberíamos saber reconocer las señales de hambre. Las señales de saciedad, este sistema va a tener 2 protagonistas, que cuáles van a ser el hambre y la saciedad. Deberíamos saber reconocer las señales de hambre, que eso muchas veces no sucede, y deberíamos comer cuando tenemos hambre. No digo dejar de comer cuando ya estamos saciados, porque eso es más difícil y ahora van a ver que este mecanismo puede fallar. Pero la sensación de hambre es una sensación fisiológica mucho más certera que la de la saciedad. Lo que pasa es que se va distorsionando y la vamos distorsionando iatrogénicamente. ¿Alguno de ustedes fue a un nutricionista?
a una licenciada en nutrición o a un médico nutricionista. Ay, me molesta mucho la luz, no sé cómo ponerme. ¿Alguno fue? ¿Sí? ¿Qué es lo primero que les dicen? Bueno, eso es muy difícil y ahora te voy a explicar por qué. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? Con respecto a la arquitectura de las comidas. ¿Qué hay que hacer? Las 4 comidas principales y colaciones. Ahora, ustedes van en general porque quieren bajar de peso o por una cuestión de nutrición deportiva o por alimentación saludable, pero en general es porque uno quiere bajar de peso. Es más, yo hice primero medicina del deporte y después hice la especialidad de nutrición porque el paciente que venía a hacer bajar de peso, 67% de sobrepeso y obesidad en el mundo, es lógico que el gran volumen de pacientes va a querer venir a bajar de peso al consultorio. Bueno, entonces el nutricionista te dice que vos tenés que comer cada 3 horas. ¿Esa es una recomendación certera? Y máxime si yo quiero que el paciente baje de peso. ¿Yo puedo obligar al paciente a hacer una colación a las 10 de la mañana cuando él tiene hambre a las 12? Es ridículo. Es ridículo que nosotros, como profesionales, forcemos una ingesta en nuestro paciente cuando no tiene hambre. Entonces, ¿qué es lo más sensato? Volver a las señales de hambre, decirle al paciente, mira, come cuando realmente tenés hambre. Y si no tenés hambre, no le hagas la colación. ¿Por qué vas a estar obligado a comer? Es más, cuando nosotros queremos que ese paciente baje de peso, el ABC es que ese paciente tenga una hormona de manera basal controlada. ¿Cuál es esa hormona que es anabólica? La insulina. Es decir, el ABC del descenso de peso es que la insulina esté baja, porque la insulina es la hormona anabólica por excelencia. ¿Qué pasa cuando yo obligo al paciente a comer cada 3 horas y le doy una barrita, vive en estado de hiperinsulinemia, vive secretando insulina, cada vez que come secreta insulina? ¿Es una situación metabólica factible para el descenso de peso? No. No. Bueno, mira, una cosa es la nutrición deportiva, cuando vos querés lograr efecto anabólico para un fin determinado. Otra cosa es la alimentación saludable y la alimentación acorde a mantener un peso. Además, lo que hace el físico-culturista es no responde a ningún canon nutricional ni científico. Es más, yo hago 20 y pico de años medicina del deporte y nutrición y nunca me vino a ver alguien que haga físico-culturismo. Yo hago medicina del deporte. Ellos se manejan solos, no van a ir al médico. Puedo ver triatletas, puedo ver jugadores de fútbol, de rugby, pero ese no va a venir al médico porque sabe que yo no le voy a promover la inyección de estano o que no le voy a dar un anabólico porque va en contra de mis principios médicos, ni voy a generarle un descontrol alimentario, no lo hago, ¿me entienden? Entonces no consultan, se manejan solos y así les va también, porque tienen una visión muy inmediata de la situación y no piensan qué pasa con ese cuerpo que tienen que llevar toda la vida. Bueno, eso es otra cuestión. Sí, sí. Bueno, entonces, tengan en cuenta esto, que deberíamos regirnos para comer por las señales de hambre. Lo que pasa es que estas señales se van distorsionando y fíjense que durante la lactancia se crean las condiciones para que el bebé sea el que regule su propia ingesta. Y la madre lo que hace es estar atenta a reconocer las señales de hambre y saciedad de su hijo.
pero hasta los 3 años los nenes comen cuando tienen hambre. ¿Qué pasa después? Dejamos de comer una vez saciados, ya se empieza a descontrolar todo. El reconocimiento del hambre y la saciedad y la autorregulación de la ingesta se van perdiendo a medida que crecemos. Por eso es importante entrenar al niño a detectar estas señales fisiológicas y respetarlas desde el inicio de la alimentación complementaria. Que el nene coma cuando tiene hambre, no estar ofreciéndole permanentemente comida o golosinas. Cuando tiene hambre va a comer. Para quedarse tranquilos que... Bueno, eso es lo que hay que fomentar como padres. Y hay ni hablar, ahora vamos a hablar de eso. Tengan en cuenta que las inapetencias, cuando son selectivas, no son patológicas en general. Que un chico no quiera comer el churrasco y quiera comer caramelos, es un chico que no está enfermo. El que tiene una inapetencia que sea patológica no quiere comer nada. ¿Entienden? Entonces no podemos... Bueno, ahí está el error de la madre. La madre se dice que es la portera nutricional. Es la que va a determinar qué se come en la casa. Entonces, ahí está el error. Si al chico lo cría la abuela, con otra visión de la nutrición distinta, porque nuestros abuelos comían, bueno, los abuelos de ustedes no, los míos, comían muy distinto a lo que comemos nosotros, o por ahí el abuelo malcría, es más complaciente. Entonces, bueno, ahí se va distorsionando el mecanismo de hambre y saciedad. Y además tenemos otros problemas que ahora los vamos a ver. Entonces, el reconocimiento del hambre es sencillo. Tenemos hambre, comemos. El reconocimiento de la saciedad no es tan sencillo, porque acá hay un montón de factores que interactúan, que ahora vamos a hablar. Bueno, esto es lo peor que podemos hacer, obligar a nuestros hijos a comer. ¿Y por qué obligamos? Por varias cosas, ahora vamos a hablar de esto. El ser humano siempre tiene aversión al derroche. El ser humano no puede, y eso nos viene de los bisabuelos de ustedes y mis abuelos, que vinieron escapando de las guerras. Eso de terminate el plato, ¿cómo vas a dejar esto? Esa aversión al derroche inconscientemente hace que nosotros no querramos desperdiciar nada. Cuando un nene deja un poquito de postre, ¿qué hace la madre? Se lo come. Porque no puede tirar un envase con contenido. La aversión al derroche. Y además hay otra cosa importante, que es la necesidad del cerebro humano de la completud. Y eso es importante. Eso lo descubre una psicóloga rusa cuando evidenció que las mozas no podían olvidarse el pedido hasta que no cerraban la mesa. Es decir, estaban atendiendo a una mesa y se iban acordando todo lo que esa mesa iba consumiendo. Ahora, una vez que cerraban la mesa y la mesa pagaba, no podían recordar qué es lo que había consumido esa mesa. Y a partir de esto se empieza a estudiar y se genera lo que se llama, de la psicología gestáltica, la ley de la completud. Esto de que el ser humano tiene la necesidad de completar el todo. ¿Cómo trasladamos eso a una recomendación nutricional para un paciente que quiere mantener un peso saludable o inclusive quiere bajar de peso? Que no se lleve la fuente a la mesa, que no coma. Hay gente que come de la fuente. Todo para no dejar y porque tiene psicológicamente la necesidad de completar el todo. ¿Qué le vamos a decir? Que si quiere comer un chocolate, que está perfecto que lo coma, poco, despacio y de vez en cuando, que no se compre una tableta de chocolate y fraccione una barrita,
porque psicológicamente no tiene el mismo rédito saber que dejaron una parte del todo a comprarse una barrita cerrada, abrirla, comerla y terminarla. Como el helado, ahí te escucho. El helado es lo mismo, no es lo mismo que el paciente se tome un vasito chiquitito de helado de chocolate y dulce de leche a que se compre 1 kilo de helado y fraccione el equivalente al vasito. No tiene el mismo rédito psicológico. Y eso es por la necesidad de la completud que tiene el cerebro humano. Te escucho. Obvio, por supuesto. Entonces, bueno, tengan en cuenta todos estos detalles que son importantes. Bien, ¿es lo mismo hambre y apetito? No, cuando hablamos de hambre hablamos de una necesidad fisiológica tendiente a la supervivencia. Tengo que comer porque tengo que sobrevivir. Sensación dolorosa en el epigastrio. ¿Cuál es la única solución que le puedo dar a un paciente con hambre? La comida. Pero dijimos que no siempre comíamos por hambre. También comemos por una cuestión hedónica, para canalizar una situación psicoemocional. Y eso es apetito, que el apetito tiene una característica, es selectivo. Al paciente no le da lo mismo que yo le dé un churrasco a que le dé un paquete de papas fritas. Es selectivo. Y subyace a esa ingesta una situación emocional, que puede ser placentera inclusive. El paciente que llega a su casa después de trabajar y se come un chocolate o pasa por la panadería, hace un toque por la panadería y se compra una porción de torta. ¿Eso es hambre? No, eso es apetito y es selectivo, es ganas de comer torta, comer algo de la panadería, no un churrasco, ¿sí? ¿Qué? No, eso tiene que ver con otras cosas, por una situación psicoemocional de la embarazada y por una disminución de la glucemia. Las embarazadas tienen hipoglucemia. La glucemia baja normalmente en el embarazo, debe bajar. Un valor que es normal para una persona no embarazada, para una embarazada es hiperglucemia. Y eso tiene que ver con muchas veces el hambre. Es el principal disparador del centro del apetito. Sí, porque atrás de la regulación van a ver que hay un montón de hormonas que se ponen en juego, y de neurotransmisores, y son esas hormonas y neurotransmisores que a veces generan distintos estados de ánimo. Bueno, entonces ya vemos que no es lo mismo el hambre que el apetito. Apetito es psicoemocional, es selectivo, El hambre es una necesidad fisiológica. Bien. ¿Cuál es el principal disparador del hambre? Lo que hablábamos recién con las embarazadas. La hipoglucemia. Dijimos que es un medio de supervivencia el hambre. Baja la glucemia y si baja la glucemia es porque estoy ayunando, no estoy comiendo suficiente cantidad de alimentos. Entonces el nexo entre el no comer y tener hambre es la hipoglucemia. ¿Sí? El apetito entonces no se trata de un impulso destinado a comer cualquier cosa, sino que apunta a satisfacer un deseo, a encontrar el placer que la comida elaborada provee. ¿Cuándo empieza a tener impacto esto del apetito? Cuando pasamos de lo crudo a lo cocido, cuando empezamos a elaborar comidas, ahí empieza la cuestión hedónica de los alimentos. Antes comernos una raíz de hedónico no tenía nada. Hoy se puede afirmar que el hombre responde más a los efectos placenteros de los alimentos que a las necesidades energéticas. Es decir, una vez superados los niveles de supervivencia, comemos por placer. Entonces fíjense que todos estos sistemas están interrelacionados.
¿Es lo mismo saciedad y saciación? No. Me están colchoneando. ¿Qué es la saciedad y qué es la saciación? La saciedad es definida como la sensación de plenitud tras la ingesta, saciación. Es decir, yo, les dije saciedad, saciación. Yo como y en algún momento dejo de comer, me lleno. Eso se llama saciación. Y saciedad es el momento de plenitud entre una ingesta y la siguiente. Yo comí y por un tiempo no necesito volver a comer. Eso es saciedad. Acá se los grafico. Yo desayuné, hice una colación. El tiempo entre el desayuno y la siguiente comida en la que yo me siento con plenitud, me siento llena, la vamos a llamar saciedad. En cambio, dentro de una misma comida, la vamos a llamar saciación. Entonces, fíjense, no es lo mismo hambre, apetito, saciedad, saciación. Bien, ¿por qué decimos que los mecanismos de saciación y de saciedad no son tan certeros como el hambre? Porque son más lentos, tardan entre 20 y 30 minutos una vez iniciada la ingesta. Entonces yo tengo que poder frenar la ingesta muchas veces antes de que mis señales de saciedad o de saciación en ese caso estén presentes. ¿Entienden? Eso es una recomendación muy importante, sí, definitivamente. Y además, hay otra cosa, no todos los nutrientes que consumimos tienen la misma capacidad de producir saciación. No, al contrario. La grasa da la saciedad diferida. Es la que va a tardar en general 30 minutos en generar esa sensación de saciación y de saciedad. Entonces, constituyen un pésimo control de la ingesta, porque yo como grasa y no me lleno. Ustedes se comieron el paquete de papas fritas y se lo devoraron y recién a los 20 minutos, media hora, empiezan a sentir esa sensación de plenitud como que están desbordados. En cambio, las proteínas en la cadena de saciedad son las más saciógenas. Si yo le doy al paciente proteínas, me garantizo que va a comer menos. Una dieta más proteica, una dieta con carnes, con pollo, con carne roja, pescado, carne de cerdo. Yo me garantizo que el paciente no tenga hambre. Bien, ¿quieren preguntar algo? Sí. Depende de cada uno y depende de lo que comiste. Hay alimentos que generan, como las proteínas, mayor tiempo de saciedad que los hidratos de carbono. Vos te comiste un soufflé de espinaca y vas a ver que ya al rato vas a tener hambre. En cambio, si te comiste una presa de pollo con una ensalada, vas a tener saciedad por más tiempo. Entonces depende mucho de la composición de lo que estás consumiendo, de la comida. Van de la mano, sí, deberían. El tema de saciación, sí, sí, sí. Sí. No, hay un montón de disparadores, pero lejos, el principal, ahora vamos a hablar de algunas señales, pero lejos la hipoglucemia es el principal. Bueno, la comida tiene que generar una respuesta endocrina para que esas señales, que vamos a ver si tenemos tiempo, sí, las vamos a ver. Vas a ver que hay un montón de señales que tienen que ver con la saciedad, que van a actuar a nivel del arcuato, que se van a secretar en mayor medida
cuando la ingesta se hace lentamente. La comida tiene que contactar con receptores del tubo digestivo, los nutrientes, para poder generar esta respuesta que es endocrina y a través de mediadores químicos. Entonces, cuando vos comes muy rápido, la comida no tiene un tiempo suficiente de contacto con los receptores. Tiene que ver con un montón de cosas, porque atrás de una ingesta hay toda una batería, ahora vamos a hablar, toda una batería de señales hormonales y de mediadores químicos que van a ser los que rijan este proceso de saciedad. Ahora lo van a entender. Bueno, entonces la saciedad de los seres humanos depende más que de lo fisiológico de un aprendizaje, y esto es lo que hablábamos hoy. Comemos hasta terminar el plato o el envase y comemos para no desperdiciar la comida. Bueno, ¿qué comprende este sistema homeostático energético? Dos cosas. Primero, una serie de circuitos que están en el sistema nervioso central que van a recibir información desde la periferia. Entonces, vamos a tener circuitos que van a estar localizados a nivel hipotalámico. Y hay un núcleo que se llama arcuato, que es la caja negra de la alimentación. Toda la información que viene de la periferia va a ir a parar al arcuato. ¿Y qué información viene desde la periferia? ¿Cómo están las reservas del tejido adiposo? Si tengo poco tejido adiposo o tengo mucho. Si estoy hipoglucémica, es decir, si estuve ayunando. Si el balance calórico está siendo negativo. Todo eso es detectado desde la periferia e informado al arcuato. ¿Y qué va a determinar el arcuato a partir de esa información? Si se come, si no se come, es decir, si se ponen en juego señales orexígenas, señales anorexígenas, qué se come, que eso tiene que ver con lo hedónico, y ahí empiezan a estar imbrincados los dos sistemas. Y si hay que almacenar o hay que degradar. Todo esto, ¿quién lo determina? El arcuato. A partir de la información que le llegó desde la periferia. ¿Sí? Entonces, circuitos del sistema nervioso central y la relación entre estos circuitos y las señales homeostáticas que informan al cerebro sobre el estado nutricional y el equilibrio energético. ¿Me van siguiendo? Bien. ¿Cuáles son? Vamos a ver esto que es lo más representativo. Este gráfico me encanta porque es bien ilustrativo. Fíjense, este es el arcuato. El arcuato tiene dos grupos de neuronas. Unas neuronas que van a expresar NPI, neuropéptido I, ¿lo escucharon? NPI. Y esto que se llama péptido, a ver, propio melanocortina, transcripto, el péptido relacionado con agouti. Agouti se escribe, ¿lo escucharon? ¿No? Bueno, entonces vamos a tener dos grupos de neuronas. Unas neuronas que cuando se estimulan producen secreción de neuropéptido I y de péptido relacionado con agouti. Otro grupo de neuronas que cuando se las estimula van a secretar propio melanocortina o van a secretar CART, que es el transcripto relacionado con el gen de las anfetaminas y la cocaína. Se llama así, CART. Este grupo de neuronas son anorexígenas, por lo tanto, estos dos mediadores que son anorexígenos, este grupo de neuronas expresan mediadores que son orexígenos. ¿Qué significa que sean orexígenos? Que estimulan las ingestas. Es decir, si las señales que vienen de la periferia estimulan este grupo de neuronas, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a comer o dejar de comer? Vamos a dejar de comer. Y vamos a almacenar.
Perdón, dejar de comer, no comer, orexígenas. Y vamos a almacenar, porque eso está diciendo que las reservas energéticas están bajas. Si se estimula este grupo de neuronas, voy a degradar y no voy a comer. Producen respuestas anorexígenas, ¿entienden? Entonces, toda la información puede llegar o acá o acá. Si produce saciedad, es decir, tienen efecto anorexígeno, ¿qué va a hacer sobre estas neuronas de segundo orden que van a estar en el núcleo paraventricular? Este es el centro de la saciedad. ¿Va a ser estimulado por estas neuronas o va a ser inhibido? Va a ser estimulado. ¿Y qué pasa cuando se estimula este grupo de neuronas? ¿Qué va a hacer este grupo de neuronas sobre el centro de la saciedad? Lo va a inhibir. ¿Entienden? Entonces nos queda ver qué señales periféricas pueden actuar estimulando este grupo de neuronas o este otro. Y esto es muy simple, porque hay una sola señal periférica que es orexígena, que es la grelina. ¿Escucharon hablar de la grelina? Es la única señal periférica orexígena, la única, que se secreta desde el estómago. Ahora vamos a hablar un poquito más. Bien, entonces, grelina desde el estómago. ¿Qué hace? Estimula el grupo de neuronas que expresan péptido relacionado con agouti y neuropéptido I. Entonces, cada vez que se secreta grelina, ¿cuál va a ser la resultante? Que el paciente tenga hambre y que tenga un aumento o una disminución del gasto metabólico. Una disminución, porque si no estaríamos generando dos respuestas que son paradójicas. Por un lado, detecto que me falta alimento y estimulo el alimento, y por el otro lado estoy estimulando el gasto metabólico. Entonces, ahorra y hace que coma. ¿Es bueno para un paciente tener la grelina estimulada? No, porque hace que gaste poco y coma mucho. Es más, se están ensayando en nutrición antagonistas del receptor de grelina. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? ¿Sí? Bien, dentro de las señales periféricas tenemos varias. Por ejemplo, el péptido II, que se secreta desde el intestino, tiene un efecto inhibitorio sobre este grupo de neuronas. Es decir, si yo quiero no comer, ¿qué dos posibilidades tengo? O estimular este grupo de neuronas o inhibir el grupo de neuronas orexígenas. ¿Entienden? Entonces van a ver que algunas señales periféricas estimulan y otras inhiben señales orexígenas. ¿Sí? ¿Me entienden? Bien. Una señal muy importante que no figura acá, vamos a hablar primero de la leptina, que sí figura. La leptina es una hormona que se secreta desde el tejido adiposo. La leptina es una hormona muy interesante porque aparece ancestralmente como un adipostato. Es una hormona muy interesante porque además de regular las ingestas y avisarle al sistema nervioso que hay mucha reserva grasa, porque se secreta desde el tejido adiposo, cuanto más grasa hay, más secreción de leptina. Entonces le está avisando que ¿para qué vamos a seguir comiendo si ya tenemos los depósitos de grasa a tope? Pero tiene otra función. Es necesaria para la indemnidad de los ciclos hipotálamo, hipófiso, gonadal. Es decir, sin secreción de leptina queda abolido el eje hipotálamo, hipófiso, gonadal. O sea que sin secreción de leptina, ¿qué no va a tener la mujer? Ciclos menstruales. ¿Por qué una persona que tiene tan consumido una anoréxica, que no tiene tejido adiposo, por qué no menstrua? Porque no tiene secreción de leptina. Hay otras causas, pero esta es importantísima. ¿Por qué un atleta de élite que tiene
un porcentaje graso bajísimo y mucha masa muscular no menstrua, porque no tiene tejido adiposo, no tiene secreción de leptina. Y esto es importante, y acá viene esto que yo les insinué recién. Esto es un lipostato, es decir, un sensor de las reservas grasas que aparece en la historia de evolución del hombre para que una mujer no pueda quedar embarazada cuando no tenía un tejido adiposo suficiente como para poder solventar el embarazo. ¿Entienden? Entonces es fundamental. Una mujer anoréxica o una una mujer desnutrida, no está en condiciones de poder hacer frente a un embarazo. ¿Y cómo se evita ese embarazo? Disminuyendo la secreción de leptina. ¿Entienden? La secreción de leptina es bárbara, porque además, bueno, de esto, de actuar como lipostato, es una hormona que estimula el gasto metabólico y disminuye las ingestas. O sea que, a diferencia de la grelina, tiene todo a favor. Entonces, es paradójico, porque el obeso, ¿qué debería tener? Mucha secreción de leptina, y sin embargo tiene un gasto metabólico bajo. ¿Y qué es lo que está pasando ahí? No. ¿Qué pasaba con la persona obesa y la insulina? Secretaba mucho, pero había insulinoresistencia. ¿Qué pasa con la leptina? Se secreta mucho y hay leptinoresistencia. ¿Sí? Que a su vez la leptinoresistencia podría interpretarse como un mecanismo fisiológico para evitar un exceso de la acción de ese ligando sobre el receptor. Se produce un fenómeno que se llama down regulation, es decir, se desensibilizan y disminuye el número de receptores para ese mediador, para evitar que un mediador que esté en exceso actúe demasiado, ¿entienden? Pero ¿cuál es la resultante? Una leptinoresistencia y la pérdida de la acción beneficiosa que podría tener la leptina en un paciente obeso, que sería lo único bueno que puede tener desde ese tejido adiposo. ¿Entienden? Bueno, ¿habían leído algo de esto? ¿Nunca leyeron nada? ¿Sí? Bien. Y acá no figura, pero hay otra señal periférica, otro péptido que es fundamental, que ese sí lo escucharon, que son los péptidos incretínicos, el péptido glucagonoide, péptido similglucagón, ¿lo escucharon hablar? GLP-1, péptido glucagonoide. ¿Cómo se descubre este péptido? Se vio que cuando yo inyectaba glucosa, se generaba una respuesta en ese paciente insulínica menor a si ese paciente consumía la glucosa por vía oral. ¿Entienden? Es decir, si se elegían 2 vías de administración de la glucosa y se estimaba cuál iba a ser la secreción de insulina en respuesta a esa hiperglucemia que estaba generando, esa respuesta insulínica iba a ser mayor si la glucosa se ingería por vía oral a si se le inyectaba. Entonces, ¿qué se pensó? Bueno, acá hay algo en el tubo digestivo que me está estimulando la secreción de insulina, que cuando yo directamente la inyecto, lo salteo. ¿Entienden? Ese algo era el péptido glucagonoide. Entonces ya sabemos de antemano que es un péptido que me está estimulando la secreción de insulina en presencia de alimentos en el intestino. Contribuye a la secreción de insulina. Pero tiene otra función, que es la que viene al caso acá, que es la función de ser señal anorexígena. Es una señal periférica importantísima anorexígena. A tal punto que la nueva droga que se autorizó para obesidad, que es una droga subcutánea, que es magnífica, que se aprobó el año pasado, así es de cara, que se llama liraglutide, es un análogo del receptor GLP-1. Actúa emulando la acción del GLP-1.
esa acción anorexígena. Entonces, ¿qué no tiene el paciente? Hambre. En realidad lo que más se pierde es el valor hedónico de los alimentos con esta droga. El paciente es como que no encuentra placer por la ingesta de ese alimento que antes le resultaba sumamente placentero. Es una droga que además empezó utilizándose ¿con qué fin? Si es un análogo del GLP-1. En realidad es un análogo, no es un agonista del receptor, es un análogo del receptor, del GLP-1, que no es lo mismo. Es una droga antidiabética, porque estimulaba la secreción de insulina. En un paciente diabético tipo 1 o diabético tipo 2. Diabético tipo 2, que todavía tiene secreción de insulina remanente. ¿Sí? Bien. Bien. Entonces, esto es un repaso de lo que ya habíamos visto recién. El núcleo arcuato presenta dos poblaciones de neuronas que van a ser blanco de las señales periféricas que vimos hoy. Esos dos grupos de neuronas, ¿cuáles eran? Anorexígenas y orexígenas. Las orexígenas, ¿qué expresaban? Y péptido relacionado con agouti. Y las anorexígenas, CART y propio melanocortina. ¿Sí? ¿Cuáles eran las principales señales periféricas? La grelina como orexígena, la leptina y GLP-1. Y hay otra que pasé por alto, que es la colecistoquinina, la CCK, que es la más potente de las señales periféricas anorexígenas, que además de actuar sobre el arcuato va a producir plenitud, esa sensación de que no doy más. ¿Y quién estimulará si me genera esa sensación de plenitud extrema? ¿Cuál va a ser el principal estímulo para que se secrete colecistoquinina? No. ¿Qué alimentos? ¿Qué nutrientes? Las grasas. Como grasa secreto colecistoquinina y me siento que no me entra un sorbo de agua. ¿Sí? Bien. Bueno, dijimos que esto no, lo vamos a pasar. Esperen que voy a hacer hincapié. La dopamina ya hablamos que tenía que ver más que nada con los alimentos de alta palatabilidad, la comida de confort. El neuropéptido I, que es el agente orexígeno más potente que se conoce. ¿Desde dónde se secretaba? El NPI, principalmente. Desde el núcleo arcuato. Bien. Dijimos que además de producir acción orexígena, producía una disminución del consumo energético. Recuerden que no puede haber conductas que sean paradójicas. Si está estimulando que yo coma, tiene que disminuir el gasto energético. No queda otra, si no sería una cosa paradójica, que me haga gastar más cuando estoy necesitando energía. Bien. Y esto es interesante, el neuropéptido I está aumentado en la obesidad, lo que hace que el obeso coma más y gaste menos. ¿Saben qué es lo peor? Que hay estigmas metabólicos que quedan en un paciente obeso una vez que adelgazó, que después lo condicionan a la reganancia de peso. Por eso nunca hablamos en un paciente obeso de curación. Hablamos de ex-obesos. Porque ese paciente que alguna vez fue obeso tiene estigmas inclusive epigenéticos. ¿Saben lo que es la epigenética? Cómo factores medioambientales modifican nuestro genoma, en este caso para generar un determinado fenotipo, que es el de obeso. Hay factores epigenéticos medioambientales que estuvieron presentes durante la obesidad, que después lo condicionan a que tenga tendencia a la reganancia. Inclusive saben que el paciente obeso puede estar condicionado
desde la vida intrauterina. ¿Sabían eso? Lo que come la madre puede generar cambios epigenéticos que después se van a transmitir por 4 generaciones. Es decir, que nosotros somos la resultante de lo que comieron 4 generaciones atrás, durante el embarazo. Y si vos vas al psicólogo, ¿quién siempre tiene la culpa? La madre. No, la madre, ojalá el padre, la madre. Bueno, pero esto es una realidad. Entonces, fíjense cómo hay que cuidar la nutrición de la embarazada. Qué importante que es. Porque si una madre desnutrida, fíjense, por ejemplo, una madre desnutrida genera insulinoresistencia a nivel muscular para la poca glucosa que consume a quien le vaya. Para que quede disponible para quién. Para el feto. ¿Qué va a generar el feto? Insulinoresistencia, porque la poca glucosa que le está llegando de esa madre desnutrida hay que dejarla disponible para el sistema nervioso. Entonces, esa marca de haber tenido insulinoresistencia a nivel fetal deja improntas genéticas. Y eso lo condiciona en su adultez a tener obesidad y diabetes. No, la diabetes gestacional porque produce morbimortalidad. Es muy importante. Vos acordate que siempre la glucosa en el embarazo baja. Cuando no baja, esa embarazada tiene una diabetes gestacional. Y eso produce macrosomía, produce un montón de problemas fetales que pueden condicionar morbimortalidad o que tenga patología, que nazca con alguna enfermedad, que esté predispuesto el día de mañana a tener obesidad y diabetes, o que tenga complicaciones en el parto porque son bebés grandes. Entonces es riesgoso, inclusive para la madre. Produce un montón de complicaciones en el embarazo. Entonces, tengan en cuenta esto, que todo no es tan fácil, y no es gordo solamente el que come mucho, que hay un montón de factores que lo están condicionando a la obesidad. Entonces, un poco es esto de desculpabilizar y bajar esa carga emocional que tiene el paciente obeso cuando nos viene a ver. Que siempre el médico que piensa, y este se come todo. La causa es esa, y no es así. A veces el paciente no come tanto. Está tocado por la varita para ser obeso, por un montón de cuestiones que les puedo hablar. Estoy en el posgrado hablando un día de cuestiones epigenéticas. Es recontra interesante. No, porque son el padre no en esta cuestión particular no tiene nada que ver, porque eso es durante la posconcepcional. Estamos hablando de modificaciones en el feto durante la gestación, posconcepcional, una vez que se unieron el óvulo y el espermatozoide. Ya el padre ahí no tiene más implicancia, más que toda la carga genética que también existe, porque si el padre también tiene un historial de obesidad en su familia, eso también es un factor que hay que tener en cuenta para ver la predisposición que puede tener esa persona a ser obesa, pero no es por una cuestión epigenética. Hay pero cientos de genes que se heredan que tienen que ver con la obesidad. Pero acá estamos hablando de cuestiones epigenéticas durante el embarazo, cambios en el genoma del feto producto de cambios medioambientales desfavorables que sufre la madre. ¿Me explico? ¿Sí? No, si bien vos ingerís agua con los alimentos, que no te das cuenta, porque consumiste arroz, por ejemplo, y 1/3 es agua, las frutas, pero el balance hídrico va por otro lado. Hay hormonas, la hormona antidiurética, el sistema renina-angiotensina-aldosterona, el péptido natriurético auricular. Hay un montón de señales que se encargan de regular un centro de la sed en el hipotálamo, que regulan por otra vía el balance hídrico. Pero bueno, no hay que despreciar
el agua que consumimos con los alimentos, no es solamente lo que se ingiere. ¿Quieren preguntar algo? Ay, sí. Mira, no hay alimentos que sean buenos o malos, depende del paciente. No es lo mismo un paciente deportista que hace trabajo de resistencia, en donde tiene un protagonismo el hidrato de carbono importante, a un paciente diabético, que tiene que restringir su ingesta o inyectarse más insulina el día que lo consumió. Entonces, todo depende. Es un alimento que se puede consumir sistemáticamente, son hidratos de carbono, no deja de estimular la secreción de insulina y todo lo que eso implica, pero tranquilamente se puede consumir. No que forme parte de tu alimentación diaria. No, hay dos grandes grupos de hidratos de carbono, los que se llaman hidratos de carbono celulares y los que se llaman hidratos de carbono acelulares. Los celulares vienen de la papa, bueno, el resto de los vegetales, el arroz, de los granos. En cambio, el acelular es el que pasó por la industria, los fideos, los panificados. El índice glucémico es distinto y a su vez el índice glucémico depende de la forma de preparación. Hay un fenómeno que se llama de retrogradación del almidón, que uno lo usa en pacientes diabéticos, el enfriado y el recalentado, que el paciente coma pastas o coma arroz que se enfrió y después él recalentó si lo quería comer caliente. Eso hace que se absorba menos por el proceso de retrogradación del almidón. Que coma las pastas al dente tiene menor índice glucémico a que las coma demasiado cocidas. La zanahoria rallada tiene menor índice glucémico que la zanahoria cocida. Entonces, a su vez, el índice glucémico va a depender de la forma de preparación de ese alimento. Pero no venía, estábamos hablando de los distintos tipos de hidratos de carbono, que no es lo mismo la respuesta insulínica de uno que del otro, de uno que viene de una fruta al que viene de un plato de fideos. Bien, ¿preguntas? Mira, ¿qué le digo yo a los pacientes? Si vos tenés hambre a las 10 de la mañana y tenés la posibilidad de desayunar a las 10, ¿por qué vas a desayunar sin hambre a las 7? No tiene sentido. Uno debería comer cuando tiene hambre. Las comidas, las 4 comidas hay que hacerlas, pero no estar sujetos a horarios que están... Y con esto me contrapongo a todo lo que dicen. Yo doy clases en la licenciatura en nutrición, soy adjunta de fisiopatología y llego a decir, lo digo de hecho porque no me importa nada, pero llego a decir esto y es una catástrofe, pero uno debería guiarse por las señales de hambre y no comer en momentos que están culturalmente establecidos que no responden a nuestra fisiología. Entonces, no digo que no desayunes, pero desayuná en el horario en el que tengas hambre, no sin hambre a las 7 de la mañana. No, las 4 comidas hay que hacerlas, hay que hacerlas, no importa el horario. Bien. Depende, porque no hay un patrón de alimentación que esté establecido para todos. Es mejor hacer la comida más importante o más contundente al mediodía, pero si en la cena es el único momento en el que esa familia se reúne y están comiendo todos juntos, la comida principal para esa persona es esa. Estuvo comiendo en la oficina por ahí cualquier cosa al mediodía y yo no puedo pretender que haga la comida liviana a la noche, porque esa es su comida importante, la comida que comparte con la familia y la que pudo elaborar, ¿me entienden? Entonces, esto de la alimentación, no hay evidencia en la alimentación. La alimentación es un arte, es buscar dentro de lo que nosotros sabemos que tiene aval científico qué es lo mejor para ese paciente. ¿Sí?
El índice glucémico es cuánto te aumenta la glucemia un determinado alimento en relación a un valor de referencia, que es el pan blanco, que es el que más te aumenta la glucemia. Entonces, a partir de eso, ves que hay formas de preparación que hacen que un mismo alimento produzca una respuesta insulínica no tan importante. Cuanto más aumenta la glucemia, mayor es la respuesta insulínica. Entonces vos en un paciente diabético no querés que aumente la glucemia. Vos sabés que el principal problema del diabético es la glucemia postprandial. Es la primera que se manifiesta, la hiperglucemia postprandial. Si vos querés que el paciente no haga una hiperglucemia postprandial, tenés que disminuir el índice glucémico, hacer que de alguna manera agregar fibra para bajar el índice glucémico o formas de preparación que hagan que esa glucosa se absorba más lentamente para que no me genere picos de glucemia tan abruptos, de un montón de cosas, entre ellas de la cantidad de fibra que tiene la dieta. No es lo mismo si yo me como una fruta pelada a si la como con la cáscara. La fibra me baja el índice glucémico, hace que la glucosa se absorba más lentamente. Esto de cocinar o comerlo crudo, la zanahoria rallada aumenta menos la glucemia que la zanahoria hervida, y sin embargo estamos hablando de un mismo alimento que es la zanahoria. ¿Entienden? ¿Sí? Bueno. Está relacionado, sí, con la absorción y con la respuesta insulínica. Sí, la velocidad de absorción. Bien. Bueno, la leptina ya habíamos hablado, es el adipostato que le va a informar al arcuato de cómo están las reservas grasas. Es secretada proporcionalmente al volumen de la masa adiposa, pero dijimos que podía fallar en los obesos porque había leptinoresistencia. Sí. Un sensor de tejido adiposo. Lo puse entre comillas porque es una palabra como inventada. El adipostato sería el sensor en el tejido adiposo de las reservas grasas. ¿Sí? Un sensor, por eso le puse adipostato. No, esa característica porque sensa la cantidad de tejido adiposo que tenés, la reserva de tejido adiposo. Bien. ¿Qué hora es? 12:15. Bueno, no voy a tener tiempo de darles tejido adiposo, lamentablemente, porque... ¿Qué pasa cuando se altera el gen que se llama OB, que es el gen que codifica para la leptina? ¿Qué le va a pasar a la rata que tiene una mutación del gen OB? ¿Escucharon hablar de las ratas OB, que son unas ratas obesas? Acá, creo que en Fisio, me contó Mar, que lo conocen, Omar. Bueno, me contó Mar que... Sí. Bueno, son ratas hiperobesas, inclusive genera un tipo de obesidad monogénica en los seres humanos, la alteración del gen de la leptina. Bien. Esto ya se los dije, por eso lo paso. A ver... Y esto, miren qué interesante que es. ¿Qué pasa en un paciente oncológico? El paciente oncológico pierde peso. ¿Pero por qué pierde peso? Porque no tiene hambre. ¿Y por qué un paciente oncológico sufre anorexia? Anorexia entendida no como la patología anorexia nerviosa, sino como una disminución de la ingesta. Justamente por esto, porque tanto los estados patológicos como el cáncer y las infecciones estimulan la síntesis de leptina. Fíjense qué interesante que es. Bien. Entonces dijimos que el arcuato es el principal sitio de acción de la leptina. Lo que hace la leptina es inhibir la vía orexígena y estimular la vía anorexígena. ¿Sí? Esos dos grupos de neuronas. Bien. Esperen que esto lo voy a pasar. Mecanismos hormonales periféricos, ya hablamos, en realidad ya se los expliqué todo esto, pero lo vamos a ir repasando.
Hablamos de la colecistoquinina, que se secretaba desde el intestino y era el principal factor saciógeno periférico, el efecto principal de la colecistoquinina en relación a las ingestas era producir saciedad. La grelina, que dijimos que se liberaba desde el fundus gástrico. También, miren qué interesante esto, es importante secretagoga de la hormona de crecimiento. Fíjense que una misma hormona puede tener efectos muy, muy disímiles, actuando en diferentes lugares. Bueno, y está también la amilina. ¿La escucharon hablar? Sí, la vieron en fisio. Se secreta en una cantidad de 100 veces menor a la insulina desde la misma célula beta pancreática. Contribuye a la regulación glucémica minimizando los picos postprandiales de glucemia, para lo que retrasa el vaciamiento gástrico a la vez que promueve la saciedad. O sea, otra de las tantas señales periféricas de saciedad es la amilina. Además de cuáles: CCK, leptina, péptido-glucagonoide y péptido II. ¿Sí? Bien. Esto es el GLP-1 del que ya hablamos. Bueno, y fíjense que esto es interesante. Miren, tenemos hambre, acá comemos. Hambre, saciación, saciedad. ¿Y cuáles son de todas estas señales periféricas? ¿Cuáles son las que van a influir en cada una de estas cosas? ¿Cuál es la hormona que dijimos que generaba hambre? Esta, que es la grelina. Después tenemos las señales que van a generar esto, que era la saciación. ¿Qué era la saciación? La sensación de plenitud en el momento de la comida. Bien, ¿cuál era la principal hormona responsable? La colecistoquinina, la insulina y la amilina. Y después tenemos esta otra curva que corresponde a la saciedad, que tiene relación con el GLP-1, oxintomodulina y el péptido y que se secretaba desde el intestino. ¿Sí? ¿Puedo cambiar? Bueno, esto es lo mismo, es un recordatorio de las señales periféricas. Y creo que con esta terminamos. Y esperen que vamos a hablar dos palabras. El sistema hedónico de recompensa, esperen. Voy pasando cosas porque esta clase la uso para el posgrado y obviamente hay cosas que no les voy a dar porque no tienen ningún sentido. Pero quería ver... bueno, esto, vamos a hablar de esto, miren. Miren esto. La importancia de la integridad del prosencéfalo se corrobora por la asociación entre obesidad y pérdida de la sustancia gris en estas zonas corticales. Miren esto. La obesidad, al menos en su forma visceral, podría inducir adelgazamiento cortical. Es decir, no toda la grasa genera el mismo problema. Dijimos que la grasa femoroglútea no era complicada metabólicamente, pero fíjense, la grasa visceral produce un adelgazamiento a nivel cortical, que sería secundaria a procesos inflamatorios. Y este adelgazamiento contribuiría a la pérdida de control sobre la alimentación. Entonces, fíjense cuántas cosas que hay en el obeso, no es solamente un balance calórico. Siempre la obesidad visceral es la puerta de entrada a toda la catástrofe. ¿Estamos obesos por hacer un balance calórico negativo? A ver.
¿Estamos obesos porque comemos más calorías de las que estamos gastando? ¿Esa es la causa de la obesidad? Ya vimos acá que hay otras. Esa es la resultante, hacer balance calórico negativo, pero no es la causa. Si yo trato al paciente obeso como si fuese una ecuación energética, es decir, me limito a tratar su obesidad disminuyendo la ingesta calórica y haciéndolo gastar más, estoy cometiendo un error enorme porque no estoy tratando la verdadera causa del problema. Fíjense que no somos una ecuación energética. ¿Por qué yo estoy en contra de contar calorías para el descenso de peso? Ya vemos que en el obeso hay un montón de cuestiones, les nombré algunas, les nombré la leptina, les nombré el adelgazamiento de la corteza frontal, un montón de cuestiones. Pero si yo al paciente, por ejemplo, le doy 100 calorías provenientes de la grasa saturada, y le doy 100 calorías provenientes de grasa poliinsaturada, de un omega 3. Las 100 calorías de una fuente de otra, ¿van a tener el mismo metabolismo? ¿Se van a comportar metabólicamente de la misma manera? No. Por ejemplo, la grasa poliinsaturada estimula a un factor de transcripción que se llama PIPAR. ¿Escucharon hablar del PIPAR alfa? El PIPAR alfa estimula, este factor de transcripción estimula la oxidación grasa. Es decir, yo le estoy dando una grasa, 100 calorías de una grasa que está estimulando su propia oxidación, cosa que no hace la grasa saturada. Y sin embargo, yo a ese paciente le estoy dando 100 calorías. ¿Entienden? Si yo al paciente le doy una dieta cetogénica, ¿saben lo que es una dieta cetogénica? Es una dieta proteica, una dieta con menos del 25% de hidratos de carbono. Y le digo al paciente que coma la cantidad de carne que quiera. Yo puedo predecir, esos pacientes no saben cómo bajan de peso con este tipo de dietas. Están contraindicadas en un montón de situaciones. Hay que ver a qué paciente uno le da una dieta cetogénica, ¿no? Eso es otra cuestión. Pero ¿yo puedo predecir de cuántas calorías va a ser el paciente la dieta que yo le estoy dando si le digo que puede comer la cantidad de carne que quiera? No, algunos pacientes se comerán una pechuga de pollo y otros se comerán un pollo, y sin embargo los dos bajan. Entonces, ¿es tan pertinente el conteo de calorías para tratar a un paciente obeso? ¿O es más pertinente ver la composición y el metabolismo que inducen esos nutrientes? Claramente, ¿es lo mismo un alimento, 100 calorías de un alimento insulinotrópico que de un alimento que tiene bajo índice glucémico? No, ya dije que cuanto más insulina se secretaba, mayor tendencia al almacenamiento había. Entonces, fíjense que esto que se promulga habitualmente de calcular cuál es el gasto calórico de esa persona y hacer una dieta con una reducción de 400, 500 o lo que sea, menos calorías que lo que ese paciente gasta, no es tan así. No es tan así porque es más importante el metabolismo que induce el nutriente que el valor calórico de la dieta. Y acá sí siempre me peleo con todo el mundo por este tema, porque en la licenciatura en nutrición lo que se hace es programar para trabajar con un balanceador, contar calorías, y eso es un error enorme porque vimos que el obeso no es solamente una ecuación energética alterada. Hay un montón de factores que juegan a favor de que ese paciente sea obeso. Entonces no podemos buscar una solución tan simplista que es una reducción calórica. Entonces por lo menos yo me conformo con que ustedes se lleven de esta clase la idea de que no todo en nutrición es contar calorías, que es más importante ver qué tipo de metabolismo induce el nutriente,
qué factores condicionantes puede tener esa persona para ser obesa. Hay algunos que son inmodificables, pero los tengo que tener en cuenta para desculpabilizar al paciente que te está diciendo que come poco y está obeso. Entonces hay que entender a la obesidad como una patología multifactorial y no entender a la nutrición como un conteo calórico. Fundamental. Yo con que ustedes se lleven estos dos conceptos, yo me conformo, al margen de la regulación que espero que hayan entendido. Entonces, empiecen a cuestionar y a criticar esto del conteo calórico. No es así. Y lo que más impacto tiene en el descenso de peso, si tomamos estas dos variables del gasto energético y el consumo calórico, es el consumo calórico. Es importantísimo que el paciente haga actividad física, no la voy a desacreditar de ninguna manera, pero un paciente que no puede hacer actividad física porque tiene un sedentarismo obligado, que llega a las 10 de la noche todos los días, yo no le puedo pedir que se ponga las zapatillas y vaya al gimnasio. Yo estoy con un paciente adelante, no con un concepto teórico. Yo tengo que adaptar mi forma de tratar a ese paciente y las recomendaciones a la realidad que tengo enfrente. Ese paciente puede bajar de peso aunque no pueda hacer actividad física. ¿Es lo ideal? No, definitivamente. No voy a desacreditar la actividad física, pero acá lo más importante es la dieta para el descenso de peso, la composición de la dieta, no las calorías. Fíjense que el gasto calórico de la actividad física es muy pobre. Ustedes salen a correr, llegaron, se comieron un alfajor y ya lo recuperaste. Entonces no pasa por una cuestión calórica. La actividad física tiene un montón de beneficios que van más allá del gasto calórico. Entonces también está mal ver a la actividad física con ojos de conteo calórico. Es ridículo también, ¿me entienden? Es importante adquirir a través de la actividad física que el paciente obeso adquiera masa muscular. Saben que el músculo es un órgano endocrino como el tejido adiposo. De la salud muscular depende la salud metabólica. Entonces, ¿no es más interesante que el paciente haga un trabajo de sobrecarga, que si puede haga fuerza, si no le gusta caminar, que no vaya a caminar? ¿Mejorar su músculo antes que contar las calorías que gastó arriba de una bicicleta? Por supuesto, el gran consumidor de energía es el músculo. Ni hablar, pero cuando se reciban y hagan cardio, que alguno de ustedes seguramente va a hacer cardio, no manden al paciente a caminar, no sirve para nada. No, estoy siendo un poco exagerada, no es que no sirva, pero hay un montón de otras cosas que van a tener más rédito. No descuiden la dieta y lo hagan salir a caminar. Come lo que quieras o cuídate con la sal y anda a caminar. No, tiene que hacer una dieta adecuada y tiene que aumentar la masa muscular. Y si no puede hacer actividad física, que es un caso perdido, el paciente digo, no, mire, no se puede hacer nada. No, voy a hacer hincapié en la alimentación, no importa que no pueda hacer actividad física, no es un caso perdido. Sí. Yo sesgo la información. Yo doy clases en el posgrado para profes de educación física. No les voy a decir esto, porque saltan como leche hervida. Pero lo cierto es que el factor más importante es el factor nutricional. Que la actividad física ayuda muchísimo, muchísimo. Pero el factor nutricional es tan importante que un paciente que no puede hacer actividad física va a bajar de peso igual. No digo que tenga salud metabólica, pero bajar de peso va a bajar igual. ¿Quieren preguntar algo más? ¿Quieren preguntarme algo más? Bueno,
ahí está lo que decíamos hoy, antes de que vos llegues seguramente. Cada paciente tiene una respuesta distinta neuroendocrina. El CRH es anorexígeno, el factor liberador de corticotrofina. Y en situación de estrés hay personas que liberan factores anorexígenos y otros que comen más. 2/3 de la población come más, 1/3 de la población tiene otra respuesta neuroendocrina. Oh, mint. Sí. No, lo que va variando con el tiempo es la disminución del gasto metabólico. Ya después de los 20 años empieza a disminuir el gasto metabólico. Vos toda tu vida comiste lo mismo y tu organismo empieza a gastar menos como metabolismo basal. Es lógico que con los años se vayan acumulando kilos. Y esto tiene que ver con un montón de cosas. Tiene que ver también los cambios que se pueden producir con el metabolismo, con las hormonas tiroideas, que a su vez tienen que ver con el ayuno. Un paciente que hace dieta, a los 2 o 3 días de iniciar la dieta, tiene un aumento de la T3 reversa, de la hormona tiroidea que normalmente estimula el gasto metabólico, la tiene aumentada, la T3 reversa. O sea, hay una disminución del gasto metabólico producto de la dieta. Entonces, puede ir variando el gasto metabólico. Vos haces actividad física durante 24 horas siguientes, está exacerbado el gasto